Hey trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. En primer lugar, si escucháis un ruido de fondo es el aire acondicionado, pero es que de verdad es imposible grabar de otra forma, así que espero que no moleste demasiado a lo largo del vídeo. Hoy venimos a hablar de lo que leí durante el mes de junio, que la verdad estoy bastante contenta porque en total me leí 5 novelas, un ensayo y una novela gráfica, así que fue un mes bastante completito. Comencé el mes leyéndome Mi espíritu y tu voz de Cristina Caro, que es un libro que ya he mencionado en el canal y que se trata de un retelling de El fantasma de la ópera, concretamente de la adaptación del musical y de la película, no de la obra original de Leroux. En esta historia tenemos al fantasma, que es un fantasma de verdad que murió en la ópera de Leroux y desde entonces se considera el dueño de la misma. Se dedica a trabajar entre las sombras, a susurrarle a sus empleados al oído para que todo vaya según él lo tiene planeado, para que todo fluya en la ópera y todo salga según quiere. Su sueño es llegar a estrenar su propia ópera y que su nombre sea reconocido en todo París, un objetivo que tenía antes de morir y que evidentemente la muerte truncó. Se aferró tanto a ese sueño que terminó convertido en un espíritu que no encontrará la paz hasta que su nombre sea conocido en todo París. Para conseguir estrenar esta obra y que sea todo un éxito, su protagonista será Chris, un joven enmascarado con la cara deforme que vive en los sótanos de la ópera y que tiene una voz prodigiosa. El fantasma conoció a Chris cuando este era un niño y huyó de su familia por culpa de la deformidad y desde entonces lo ha estado cuidando. Sin embargo, todo el plan que lleva el fantasma gestando durante años se verá interrumpido con la aparición de Angelique y que sin pretenderlo termina encandilando a Chris, quien se convertirá en su ángel de la música y al igual que el fantasma con él, Chris se encargará de mejorar el potencial de la voz de esta chica. El fantasma se dará cuenta de la química que hay entre los dos y de que ella sería perfecta como la primadona de la obra que está componiendo, por lo que le permitirá a Chris enseñarle el refugio que tienen en el sótano y a convertirla en parte del sueño del fantasma para que ambos se conviertan en los protagonistas de su futura ópera. Tal y como os habréis imaginado, lo que hace aquí la autora es convertir la figura de Eric en dos personajes diferentes. Por un lado, el que es propiamente el fantasma de la ópera, que es un fantasma como tal, que es esa parte de Eric mucho más oscura, mucho más turbia, que maneja todos los entresijos de la ópera, que no permite que nadie le diga lo que tenga que hacer, que se considera el dueño y señor de la ópera y que obliga a todo el mundo a bailar a su son. Y luego tenemos esa parte un poco más vulnerable de una persona que ha sufrido muchísimo debido a su deformidad y que lo único que pretende es que alguien le quiera y que le mire más allá de su cara deforme, y que además es un genio con la voz, y esas características son las que están enmarcadas en Chris. Y por otro lado tenemos a Angelique, que sería como el equivalente a Christine Dae. Es un retelling que me ha gustado muchísimo porque en cada página se puede ver el cariño y la admiración que tiene la autora por la obra original, bueno, en este caso más bien por la película y por el musical. Hay frases que están prácticamente calcadas del musical. Además, cada capítulo tiene la letra de una canción, con lo cual hace que todo sea mucho más inmersivo. De hecho, leer este libro con la banda sonora tanto de la película como del musical es toda una experiencia. A pesar de que tú crees saber cómo va a ir la historia, teniendo en cuenta que sigue muy bien la trama principal de la historia original, es verdad que la autora consigue sorprenderte, porque la autora consigue mantener esa esencia al mismo tiempo que cambia las cosas suficientes para darnos una historia completamente diferente. Este libro está bellamente escrito, fue lo que más me sorprendió de la novela. La autora escribe de una forma increíble, muy poética, muy sentimental, muy bonita. Es lírica, pero no llega a ser rimbombante al punto en que lo puedes leer muy bien sin cansarte de su escritura. Y aunque es un libro que me gustó muchísimo, hubo una parte que no me gustó nada y es la parte del romance. En esta historia hay un triángulo amoroso, igual que sucedía en la original, que aunque imagino que sabréis por dónde van los tiros, tampoco os voy a decir quiénes son los implicados para no haceros demasiado spoiler. El caso es que a mí este triángulo me ha gustado mucho en el sentido de no sé en ningún momento con quién se va a quedar la persona que está en el medio, porque se ve claramente cómo ama a las dos personas que están en cada extremo y por lo tanto hasta literalmente el final no tienes ni idea de qué es lo que va a elegir. Pero al mismo tiempo no me gustó porque yo claramente tenía a mi favorito dentro de ese triángulo, porque la otra parte no me gustaba en absoluto. Y es que la autora algo que quiere hacer en este libro es hablar del amor egoísta, de ese amor que hace que tú quieras a esa persona para ti y solo y exclusivamente
únicamente para ti y que estés dispuesto a sacrificar lo que sea e incluso a perjudicar a la persona a la que amas con tal de que esa persona se quede contigo. Y aunque yo estoy de acuerdo con la parte de que el amor muchas veces puede ser muy egoísta, en este libro siento que ese amor egoísta es más bien una relación tóxica de dependencia, porque una de las partes está obsesionada con el objeto de su amor y para mí esos sentimientos eran más bien una relación de dependencia tóxica que un verdadero amor. Porque por mucho que tu amor sea egoísta, debería llegar un punto en el que tú te des cuenta de que estás haciendo daño a la persona a la que supuestamente amas. Y eso debería ser como un punto de inflexión para ti, para darte cuenta de que ese amor no es sano. Pero en el caso concreto de este personaje, ese punto de inflexión no llega en ningún momento. Es un personaje que no está dispuesto a ceder y a quien llega un punto en el que no le importa hacer daño a la persona a la que ama con tal de que esa persona se quede con él. Es más, hay un momento en el libro bastante crítico bajo mi punto de vista en el que hace algo muy peligroso hacia la otra parte del triángulo amoroso con tal de que esa parte se quite del medio y poder quedarse con su amor. Y yo en ese momento pensaba que la persona que está en el centro del triángulo amoroso se daría cuenta de que esto está yendo por unos derroteros muy peligrosos y sería como el momento en el que decidiría cortar la relación porque no era en absoluto sana y poner punto y final a algo que se le estaba yendo claramente de las manos, pero no. Es como que se enfada con esa persona por haber hecho eso, pero le perdona enseguida, cuando, insisto, lo que hace esa persona egoísta es bastante grave porque atenta contra la vida del otro extremo del triángulo amoroso, por lo que no me gustó cómo la autora termina resolviendo este triángulo amoroso porque bajo mi punto de vista está romantizando una relación muy tóxica que va mucho más allá del amor egoísta que quiere reivindicar, y esa fue para mí la peor parte y fue lo que hizo que yo no disfrutara tanto de este libro porque de verdad que llegó el final y no me podía creer que la persona que está en el centro del triángulo tomara esas decisiones, porque además creo que la decisión que toma es increíblemente cruel y desalmada para la otra parte del triángulo. Entonces para mí la parte del triángulo fue agridulce porque por un lado me gustó cómo estaba construido en el sentido de no tengo ni idea de con quién va a acabar quien está en el medio, pero por otro lado no me termina gustando cómo lo resuelve la autora porque bajo mi punto de vista termina dándole alas a una relación increíblemente tóxica y de dependencia. Después me leí un ensayo de mitología griega que se titula Las mujeres del Olimpo, diosas, musas y furias de la mitología griega, escrito por Natalie Haynes, que si os suena este nombre es porque es también la escritora de otro ensayo que me leí de ella, que es La jarra de Pandora. Este ensayo parte de la misma base que el anterior y es coger a todas esas mujeres de la mitología griega que han sido olvidadas y dedicarle un capítulo a cada una de ellas. En este caso lo que hace es centrarse en la personalidad de las mujeres a las que escoge y nos va narrando los diferentes mitos o las diferentes obras de teatro clásicas en las que estos personajes han aparecido para intentar hacernos como un cuadro de cuál era su personalidad, por qué eran de esta forma, por qué actuaban como actuaban y también comparándolas con la visión actual que tenemos de estos personajes. Es un ensayo que me gustó, pero no me gustó tanto como La jarra. ¿Por qué? Porque siento que este ensayo para mi nivel de comprensión de la mitología griega se queda muy en la superficie y digamos que no me cuenta nada que yo no supiera ya de antemano. Aparte de eso se me ha quedado un poco corto porque yo creo que a estas alturas todos conocemos en mayor o menor medida a las mujeres relevantes de la mitología griega y sabemos perfectamente cuál es su personalidad y cuál es su forma de ser, aparte de que teniendo un mínimo conocimiento de mitología griega yo creo que sabes cuáles son más o menos los eventos canónicos de cada diosa. Además también siento que se va mucho por las ramas, que hace demasiadas referencias a la cultura pop y en general creo que mete bastante paja. Entonces no es un mal ensayo, pero creo que en este caso por lo menos no ha sido para mí. Después me leí un libro de fantasía autoconclusiva que es La 13ª hija de Erin A. Craig. Nuestra protagonista es Hazel, que es la 13ª hija de su familia. En este mundo de fantasía se supone que si eres el 13º hijo, eres especial para los dioses. Entonces, en el momento en el que Hazel nace, varios dioses se presentan a sus padres y les ofrecen ciertos dones o ciertos privilegios a cambio de que ellos le den a su hija recién nacida. Sin embargo, sus padres rechazan a absolutamente todos los dioses hasta que llega el dios de la muerte. Hazel crece sabiendo que en algún momento el dios de la muerte va a venir a reclamarle, pero parece que los años pasan y eso no termina de suceder. Esto hace que sus padres la odien porque la consideran una carga, dado que ellos ya se habían hecho a la idea de que nada más nacer se iban a librar de esa niña y se iba a encargar otra persona de criarla, pero como pasan los años y parece que Merrick, que es así como se llama, no viene a buscarla, pues como que la tienen muy marginada, la tienen muy de lado, no celebran sus cumpleaños, no le dan ropa, no la alimentan y es como en general la marginada de la familia.
Hasta que por fin, cuando Hazel ya es bastante mayorcita, creo que es adolescente o antes de llegar a la adolescencia, efectivamente Merrick aparece a por ella y le dice que a partir de ahora va a vivir con él y que él se va a encargar de criarla. Esto a Hazel le produce un sentimiento muy contradictorio porque por una parte se alegra de que por fin su padrino haya ido a buscarla, pero por otra parte siente un poco de rencor porque ha estado malviviendo con su familia porque el dios de la muerte hizo una promesa que ha tardado varios años en cumplir. El caso es que ella se va con Merrick, que al principio es todo un poco extraño, obviamente vas a vivir con un dios, pero poco a poco empieza a surgir un vínculo muy estrecho entre ellos de padre e hija, y el objetivo de Merrick es convertir a Hazel en una curandera. Entonces le obliga a estudiar para convertirse en una de las mejores curanderas y al mismo tiempo le da un don que le permite que con solo tocar a un paciente sea capaz de saber más o menos cuál es su enfermedad y de saber si es tratable o no. Y la vida entre ellos sigue así hasta que de repente uno de los pacientes de Hazel es el rey. Cuando Hazel toca al rey se da cuenta de que aparece la calavera, es decir, que el rey va a morir sí o sí, porque además tiene una enfermedad muy extraña que se llama el escalofrío, que hace que de los poros del rey salga como una especie de líquido dorado que le impide llevar una vida normal, y entonces Hazel se ve de repente en una encrucijada, porque por una parte no quiere desobedecer a su padrino, porque además sabe que si alarga la vida de esa persona va a ser peor, porque ya lo ha comprobado que si evita la calavera al final es peor el remedio que la enfermedad, pero por otro lado se da cuenta de que evidentemente no puede matar así porque sí al rey, no solamente porque se trata de un delito muy grave, sino porque también el reino ahora mismo está en un momento bastante convulso de guerra, con lo que perder a su rey podría ser una catástrofe que llevaría a la muerte de miles de personas, por lo que el libro va un poco de esa encrucijada en ver cuál es la decisión que toma Hazel y cómo tiene que sobrevivir con la consecuencia de sus acciones. Es un libro que es interesante, que está entretenido, que es bastante original y del cual lo que más me gustó fue la relación que hay entre Hazel y Merrick, el dios de la muerte, que me hace mucha gracia que el dios de la muerte se llame Merrick y además es un tío bastante guay y bastante molón, lo cual pues no encaja mucho con esa visión que solemos tener de la parca. Y aunque es verdad que es un libro que estuvo bien, es un libro que a mí personalmente no me transmitió demasiado. Lo leí, lo disfruté, me gustó mucho el personaje de Hazel, me gustó cómo se desarrolla la historia, todos los conflictos éticos y morales que nos plantea la autora, el cómo está escrito, los personajes, las diferentes subtramas que van surgiendo a lo largo del libro, pero siento que es una novela que no me ha llamado poderosamente la atención. Es una de estas novelas que disfrutas en el momento pero luego como que te olvidas un poco de ellas, entonces no es un libro que no me haya gustado y no es un libro que no vaya a recomendar, pero sí que es un libro que mientras lo estaba leyendo como que no me decía nada. Después me leí Repudiados de Isabella Ortacelli, que es la primera parte de una biología y que fue un libro que leí en colaboración con la autora porque ella contactó conmigo y me lo mandó. Y estoy muy agradecida de que lo haya hecho, no solamente por el detalle, sino también porque es un libro que me ha gustado mucho. Nos encontramos ante una distopía que transcurre en el futuro, donde la humanidad ha alcanzado prácticamente la perfección. La humanidad ya no se divide por razas, sino que ahora se divide por genomas. Y dependiendo del genoma al que pertenezcas, tienes como una especie de superpoderes u otros. Que los superpoderes son pues que eres mucho más fuerte, que tienes hipervelocidad en momentos puntuales, que puedes contactar con los muertos y dependiendo del genoma en el que estés pues tienes unas capacidades u otras. En este mundo existe lo que se llaman los repudiados, que son aquellas personas que sufren de algún tipo de discapacidad, bien sea porque ya han nacido con esa discapacidad o bien sea porque la han adquirido a posteriori. ¿Cuál es el problema? Que en esta sociedad de personas perfectas se considera que los discapacitados no tienen cabida, por lo que los exilian a todos a una isla y los llaman repudiados. Y además les tatúan una araña en el cuello para que todo el mundo sea capaz de detectarlos cuando se encuentra con ellos. La historia comienza con nuestro protagonista, que es Shaist, no sé cómo se pronuncia, que acaba de terminar el instituto y el siguiente paso es apuntarse a la academia militar. Sin embargo, para entrar a esta academia no puedes entrar sin más, sino que tienes que estar sometido a un duro entrenamiento para poder pasar las pruebas que te permitan inscribirte. Él está súper ansioso por iniciar este entrenamiento hasta que se entera de que la persona que lo va a entrenar, quien va a ser su maesa, es Kiriel, que es una repudiada. Por supuesto, Shahid se pone como una fiera, él no quiere tener a una repudiada como maestra porque es una humillación de cara al resto y porque además tiene toda esta idea interiorizada de que los repudiados son inferiores, de que no merecen estar en sociedad y de que por supuesto le va a contagiar la discapacidad que sea que ella tenga. Toda esta mentalidad radical contra las personas que son diferentes cambiará por completo cuando el protagonista sufra un accidente de coche junto con su mejor amigo y en ese accidente su mejor amigo se quede paralítico. A pesar de todos los avances tecnológicos, son incapaces de devolverle la capacidad de andar porque tiene un problema en la columna, con lo cual en ese momento su mejor amigo se convierte en repudiado. Esto a Shaist le cae como una jarra de agua fría porque él considera que su amigo ha sido un perfecto comunitario hasta ese momento y que por el hecho de haber adquirido una discapacidad de repente no tiene ningún sentido que le exilien a una isla y le conviertan
en repudiado porque eso es totalmente injusto. Será en este momento cuando Shaist comience a plantearse cómo está estructurado el sistema, si es justo que la gente con discapacidad sea exiliada a una isla, y será este como el punto de inflexión que dará pie al personaje a hacer diferentes reflexiones acerca de cómo está montado el sistema y de cómo está llevando este asunto el gobierno. Aunque este libro es una distopía, podría enmarcarse perfectamente en la vida real, porque por mucho que vayamos de inclusivos, las personas discapacitadas siguen teniéndolo todo mucho más complicado que nosotros, porque ni la sociedad, ni el sistema de gobierno, ni el capitalismo, ni el mundo en general está adaptado a personas que tienen cualquier tipo de problema, ya sea físico o mental. Mientras estaba leyendo este libro, por mucho que fuera una distopía, no podía evitar ver un reflejo de la realidad, que es realmente lo que pretende la autora: hacer una denuncia con este libro acerca de todas las injusticias que siguen ocurriendo en el mundo actual en contra de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Es una novela que recuerda mucho a Los Juegos del Hambre, a Divergente. De hecho, la propia autora dice que se inspira en estas obras para crear la suya, y que a través de esta fachada de distopía pues denuncia un montón de problemas sociales que tenemos actualmente. Es un libro que me ha gustado mucho, muy interesante, que está muy bien escrito, aunque sí que es verdad que bajo mi punto de vista ha tenido algunos fallos, como por ejemplo hay un momento del libro en el que Shaist se enfrenta al consejo que va a declarar a su mejor amigo discapacitado y por lo tanto repudiado, y se supone que lo que Shaist promete es que va a encontrar pruebas suficientes que demuestren que lo que está haciendo el gobierno es injusto y que debería cambiar, y prácticamente no sucede nada referente a esto hasta casi el final de la novela, porque la autora se centra muchísimo más en cómo va evolucionando la relación entre el protagonista y Kiriel, que va a ser su maestra, y en cómo obviamente el protagonista comienza a ver a su maestra de forma muy diferente a raíz de darse cuenta de lo que ha pasado con su mejor amigo, y gracias a hablar con Kiriel pues empieza a cambiar un poco su perspectiva acerca de las personas con discapacidad. Evidentemente el libro se centra en eso y es la parte más importante, pero se supone que el punto de inflexión del protagonista es lo que sucede con su mejor amigo y que él se compromete a demostrar que el sistema es injusto, y esto como que pasa muy de lado a lo largo de toda la novela, y como que yo esperaba que fuera a arrancar en algún momento, pero realmente sucede prácticamente al final. Y además se ve que el protagonista no hace ningún esfuerzo por buscar pruebas, sino como que le van viniendo esas pruebas hacia él. Es como que al final lo tiene todo muy mascadito y no tiene que hacer realmente ningún esfuerzo más allá de cambiar su mentalidad. Entonces yo espero que la autora cambie un poco eso de cara al segundo libro y nos dé un poco más de acción por parte del protagonista intentando conseguir su objetivo. Luego hay cosas que no están bien explicadas del todo. Por ejemplo, te deja claro que hay varios genomas diferentes, pero como que en ningún momento te llega a explicar exactamente cuáles son las diferencias entre cada genoma, como que te lo va poniendo de repente por el libro, pero te lo menciona esporádicamente y esas cualidades realmente no afectan a la trama y no afectan a los personajes. Entonces como que no tiene mucho sentido que me digas que pertenecer a este genoma concreto te da estas capacidades y luego esas capacidades no se ven reflejadas a lo largo del libro, excepto en momentos muy puntuales, por lo que yo llegué a un momento en el que me olvidaba de qué característica concreta tenía cada genoma porque era totalmente irrelevante a lo largo de la novela. Pero bueno, son cosas que pueden ir puliéndose, y es verdad que la autora ha escrito otros libros antes, pero creo que de lo que viene siendo ciencia ficción es el primero que escribe. Entonces bueno, sé que son cosas que pueden mejorar de cara al segundo, y que al margen de eso son detalles como muy concretos, y que yo sabéis que a veces soy bastante tiquismiquis, pero el libro está súper bien, y si os gusta Divergente es un libro que tenéis que leer sí o sí. Después volví otra vez con Natalie Haynes, que de hecho tendría que haberos hablado de este libro seguido del ensayo anterior, pero bueno, y me leí de ella Las Mil Naves, que es una novela a la que le tenía muchísimas ganas. De hecho es la primera novela de la autora y también está relacionada con la mitología griega, concretamente está relacionada con la Odisea y con la Ilíada, porque lo que hace la autora es contarnos la guerra de Troya desde el punto de vista de las mujeres, porque siempre que se habla de la guerra de Troya se habla de Aquiles, de Patroclo, de Héctor, de Agamenón, pero en ningún momento se nos habla de qué pasa con las mujeres que tuvieron que vivir la guerra, porque evidentemente sufrieron igual que los hombres o incluso más, porque las mujeres no solamente perdieron a padres, esposos, hermanos, hijos, sino que las que no murieron horriblemente se convirtieron en esclavas de los griegos, y los griegos, como imaginaréis, pues las usaban como trofeo de guerra, por lo que no las consideraban ni siquiera seres humanos. Y lo que hace la autora es rescatar a todas esas mujeres, darle voz y contarnos cómo vivieron la guerra desde su punto de vista, lo cual me parece interesantísimo. La novela me ha fascinado. Es una novela desgarradora para la que hay que tener mucho estómago, porque la autora no se priva en contarte todas las vejaciones, humillaciones, agresiones que tienen que sufrir estas mujeres de parte de hombres invasores. Se nos habla de la esposa de Héctor, de la guerra de Troya, se nos habla de Clitemnestra, esposa de Agamenón, de Ifigenia, que es la hija que Agamenón sacrifica por los dioses. Obviamente se nos habla de Helena, la gran protagonista de la guerra de Troya, aunque he de decir que con esta parte estoy un poco decepcionada, porque yo esperaba que Helena
Elena tuviera más protagonismo, teniendo en cuenta que es el culmen de la guerra de Troya, y que esta señora yo creo que se merece un libro para ella sola, pero bueno, por lo menos la redime, da su versión de los hechos, porque yo creo que nunca nadie habla de Elena, siempre se habla de la mujer horrorosa que se fugó con Paris y mira todo lo que lió, pero en ningún momento se nos habla de por qué Elena tomó esa decisión y cómo se siente Elena al respecto, y la autora aquí lo hace. Es una novela increíble, maravillosa, súper bien escrita, interesantísima, y de verdad que si os interesa la guerra de Troya y os interesa esta guerra contada desde el punto de vista de las mujeres, es que es una novela que tenéis que leer sí o sí, porque de verdad es desgarradora y estoy segura de que os va a abrir los ojos en muchísimas cosas. Como esta novela me dejó el corazón bien encogido, me apetecía leer algo cookie, así que me decanté por Bahía Aquicornio de l'autore Kay O'Neill, que es una de las novelas gráficas que me falta leer de este autore y que además es perfecta para el verano. Esta historia comienza con Lana volviendo al pueblo costero donde solían pasar las vacaciones de verano con sus padres, hasta que su madre falleció en el mar y desde entonces pues no había vuelto. Sin embargo, a causa de la última tormenta, que fue bastante fuerte, pues el pueblo quedó bastante destrozado y la tía de Lana contacta con ella y con su padre para que vayan al pueblo a ayudarles a arreglar un poco el estropicio. Allí en la playa Lana descubrirá a un pequeño aquicornio, que es como una especie de caballito de mar mezclado con un dragón, que parece que se ha quedado varado en la orilla después de la tormenta, y ella decide rescatarlo y cuidarlo hasta que se encuentre mejor y poder lanzarlo al mar. A partir de este encuentro, Lana descubrirá que hay una colonia de aquicornios que vive en el fondo del mar y que poco a poco están desapareciendo por culpa del cambio climático y por culpa de la acción de las personas, que cada vez están pidiendo más recursos al mar y que no les está dando tiempo a reponerse. Además, esta vuelta al pueblo costero le permitirá a Lana estrechar los vínculos con su tía y rememorar a su madre, a quien obviamente echa muchísimo de menos, y que a pesar de lo doloroso que es para ella acordarse de cuando su madre estaba viva, pues también es un poco ese acto de reflexión, de intentar mantener los recuerdos de su madre lo más cerca posible y mirarlos con cariño y con amor y no con tristeza. Es una novela gráfica corta pero preciosa, con un estilo de dibujo similar al de Los dragones del té, que sabéis que es un estilo de dibujo que a mí me flipa. Los colores que emplea l'autore en esta novela gráfica son absolutamente preciosos, de verdad que a nivel de ilustración es una obra de arte, y luego a nivel historia, aunque es verdad que es muy sencilla, es de esas historias que te llegan al corazón y se te clavan. La relación tan bonita que tiene la protagonista con su tía y con su padre, como los tres siguen intentando superar ese duelo y ese trauma de volver al pueblo, teniendo en cuenta que allí fue donde falleció su madre, y como Lana, siendo una niña pequeña, intenta enfrentarse a todo eso y volver a disfrutar de las vacaciones en ese pueblo sin tener esos malos recuerdos, aferrándose solamente a los positivos. También, por supuesto, es un claro alegato en contra de la contaminación, es un claro alegato para que las personas seamos conscientes de cómo estamos dañando el mar con nuestros actos, muchas veces de forma inconsciente. Ahí tenemos a los pequeños aquicornios, que son como el reflejo de todo lo que está mal, de cómo el ser humano está abusando de los recursos del mar sin pararse a pensar en el daño que está haciendo a los ecosistemas, y todo ello explicado con una sensibilidad, con una delicadeza, con una belleza, con una dulzura. De verdad es que se ha convertido en mi novela gráfica favorita junto con Los dragones del té, porque además son dos novelas gráficas que tienen el mismo estilo de dibujo, el mismo estilo de coloreado y la misma esencia. Y ya por último me leí Reina del Estío, que es otra novela de fantasía autoconclusiva escrita por Carmen Lorenzo. Nuestra protagonista es Hinois, que viene de familia noble porque es la hija de un duque y es la hermana mayor que siempre se ha encargado de cuidar al resto de hermanos pequeños. Gracias a que se le da también educar a sus hermanos pequeños, es llamada a la corte por Loren, que es quien supuestamente iba a ser el futuro prometido de Hinois y de quien ella estaba enamorada desde que era pequeña. Pero después de la guerra, porque el reino está en guerra con reinos vecinos que se dedican a la magia y a quienes consideran herejes, Loren se ha casado con una de esas herejes, por lo que Loren y la madre de este le piden a Hinois que por favor se traslade a la corte para enseñar a esta nueva mujer cuáles son las costumbres de los pueblos de bien, es decir, sobre todo para enseñarle a cómo comportarse en la clase alta y, lo más importante, para enseñarle religión, porque aquí la religión predominante sería como el equivalente a la religión católica, y obviamente las guerras que hay en este libro son como guerras santas de los católicos hacia lo que consideran herejes y paganos. Hinois se traslada a la corte con la intención de enseñarle a Devana, que es como se llama esta mujer, la esposa de Loren, cuáles son las costumbres de la alta sociedad y todo lo que tiene que ver con la parte religiosa, para convertirla en una mujer digna de Loren, que obviamente también es un duque y pertenece a la realeza. Y además de todo eso, en el castillo en el que están alojados, que ha sido un castillo que le han quitado a la familia de Devana, pasan cosas de tinte mágico a las que Hinois tiene que enfrentarse. Esta es una historia que partía de una base muy interesante, pero que a mí personalmente no me ha terminado de gustar,
gustar porque es un libro que me ha aburrido bastante. Es un libro en el que realmente no pasa nada porque lo único que te va contando es la amistad que se va desarrollando entre Hinois y Devana y cómo Hinois intenta enseñarle las costumbres a Devana, y no va mucho más allá de eso. Aparte te lo venden como una historia queer en la que Hinois y Devana pues terminan enamorándose la una y la otra, pero realmente de queer tiene poco. Es verdad que entre ellas dos como que surge algo, pero no termina de arrancar porque Hinois es profundamente religiosa y, como digo, su religión está basada en el cristianismo, así que para ella es totalmente impuro y es un pecado que te guste a alguien de tu mismo sexo, y está como toda la novela debatiéndose entre me gusta Devana pero es que es inmoral, entonces no puedo, que no sé qué. Entonces es un personaje que tampoco me terminó de gustar porque me parecía muy hipócrita, sobre todo cuando al final del libro descubre algo en lo que ella misma ha pecado y le parece algo totalmente inmoral, se escandaliza muchísimo y a partir de ese momento a esa persona le hace la cruz, que es como, chica, no está haciendo nada que tú no hayas hecho ya. Es un personaje con el que podía empatizar porque debido a toda esa comida de cabeza que tiene por culpa de la religión, entiendo que le cueste tanto procesar que le gusta a alguien de su mismo sexo, pero es como un personaje que no evoluciona, que no avanza, que no toma ninguna decisión respecto a sus sentimientos, que simplemente es como, bueno, lo dejo fluir y ya veremos qué va pasando. Entonces es un personaje en el que no he visto realmente ninguna evolución, más allá de que llega un punto en el que parece que está obsesionada con Devana porque es como el objeto de deseo que no puede conseguir, entonces es como que la tiene en un pedestal y está todo el rato como que sí, que no. Aparte de eso, como digo, es un libro en el que realmente no ocurre nada y que hubo un punto en el que me aburrió bastante porque sentía que la trama no avanzaba, que estábamos en un bucle del que no éramos capaces de salir, que todo el rato se repetía lo mismo. Luego además, otra cosa que no entendí es que el título es La Reina del Estío y la Reina del Estío es un personaje que aparece en el libro, pero yo pensaba que tendría algún tipo de protagonismo porque Hola es el título, pero no, literalmente la mencionan como a mitad del libro y luego al final del libro vuelve a aparecer, pasa algo que supuestamente es importante y relevante, pero que realmente, pensándolo en frío, no tiene ninguna relevancia para la trama porque la trama no cambia. Es como que el autor intenta meterte un punto de inflexión mágico que se supone que tiene que ser importante y que tiene que darle un vuelco a la historia del libro, pero es que la historia sigue igual, o sea, es que la historia es tan plana que por muchos giros de trama, entre comillas, que tú le metas, la historia se mantiene tal cual, es lineal. Entonces es como que la idea estaba muy bien, pero a la hora de desarrollarlo le falta un poco de chicha, porque al final es un libro de personajes, pero tampoco es que los personajes sean lo suficientemente interesantes como para que solventen la falta de trama. Eso sí, el libro está escrito maravillosamente bien. Esta señora escribe como Los Ángeles y ha sabido captar perfectamente ese tono rimbombante y pedante que tiene la nobleza. Es verdad que hay gente a la que le puede parecer muy pretencioso y a la que este tono tan exagerado le puede terminar aburriendo o puede terminar entorpeciendo su lectura, porque es como si estuvieras presente en la época medieval y todo el mundo habla así con esa pompa. Y a mí me parece muy acertado porque al final estás ambientando un libro en la Edad Media con personajes de alta cuna, con lo cual tienen que expresarse de esa forma, pero sí que entiendo que esto puede ser un hándicap para mucha gente porque he visto reseñas en las que consideran que sí, que es muy bonito tal y como está escrito, pero que al final se hace muy pesado. En lo personal, para mí el estilo de escritura no fue un problema, de hecho fue lo que más me gustó. Y en resumen, no es un mal libro, pero simplemente no ha sido un libro para mí, porque yo me esperaba otra cosa y al final me he encontrado con un libro pues que no ha terminado de conectar conmigo, ni por los personajes, ni por la trama, que se ha quedado muy plana para mi gusto, y luego porque según iba avanzando el libro yo esperaba que fueran a pasar ciertas cosas o que fuera a haber ciertos cambios que finalmente no se han producido y que ha hecho que, en mi opinión, pues la trama haya sido como muy lineal y no haya habido nada que realmente me haya terminado enganchando de esta novela. Pero no considero que sea un mal libro, al contrario, de hecho me ha dejado con ganas de leer más de la autora y eso creo que siempre es algo positivo. Y hasta aquí todas las lecturas del mes de junio. Contadme qué tal ha ido vuestro mes, si habéis leído mucho, si habéis leído poco y si de los libros que os he mencionado hay alguno que os interese leer. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, en el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.